todos los adictos al fitness, Crazy Fit, el canal que más te gusta y lo sabes. Hoy tenemos una clase muy especial, una clase de estiramientos, algo que me ha pedido mucha gente, tanto por Instagram, Twitter, etcétera. Te dejaré todas las redes sociales aquí abajo para que puedas echar un vistazo y si surge alguna duda o quieres ver algún vídeo especial, lo vas a poder ver aquí abajo. Hoy, aún con mucho frío en el cuerpo, porque ya han bajado las temperaturas mucho aquí en Valencia, vamos a hacer un vídeo, pues eso, lo que había comentado, que me habían pedido mucho, un vídeo de estiramientos pre y post entrenamiento, algo que te va a funcionar muy bien, algo que además puedes hacer por la mañana cuando el cuerpo está súper aletargado, que además necesitas quitar esas agujetas que con agua, azúcar y limón no se van, eso ya te lo aseguro, necesitas estirar. Así que sin enrollarnos mucho más, vamos a empezar. En 3, 2, 1, estiramos. Muy bien, pues lo que deberíamos hacer antes de empezar con cualquier grupo muscular, siempre que hay una articulación por medio, deberíamos de hacer un calentamiento articular. Movimiento articular ya puede ser rotaciones o movimientos de lateralizaciones, etcétera, y luego le metemos un estiramiento específico. Bueno, pues vamos a empezar desde abajo hacia arriba y empezaremos con el tobillo, ¿de acuerdo? Empezamos con un movimiento obvio, circular. Podemos hacer flexiones adelante y atrás, laterales, y entonces cuando lo cogemos y aprovechamos cualquier plataforma que tengamos y le metemos un estiramiento y empezamos con el gemelo. Bien, podemos aprovechar los estiramientos para hacerlos de 20 segundos, sería algo bastante adecuado. Puedes estirarlos a 30 si te encuentras bastante más cómodo. Bien, aquí tenemos ya el gemelo de un lado y como hemos hablado antes, le metemos primero una articulación antes de empezar con el estiramiento del grupo muscular específico, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer circulares, movimientos de flexión y movimientos de lateralización. Normalmente cualquier articulación debería poder hacer exactamente los mismos movimientos, aunque no todos lo pueden hacer, pero siempre que puedan hacer circulares, desplazamientos frontales, traseros y laterales, aprovechalos. Y luego, lo dicho, aprovecha cualquier posición y estira fuerte, sobre todo estira fuerte. Recuerda, son tiempos a unos 20 segundos aproximadamente por cada grupo muscular que vayas a hacer. No cuentes antes el movimiento articular. Muy bien. Pues por un lado tenemos el gemelo. Vamos a cambiar al siguiente. Muy bien, pues como hemos hablado, siempre que hay una articulación vamos a moverla. En este caso vamos a pasar al cuádriceps. Para pasar al cuádriceps tenemos una articulación intermedia, entonces tenemos la rodilla. Movimiento de la rodilla, lo conoces. Circulares, a un lado, al otro. Puedes hacer pequeñas flexiones, flexión, dorsiflexión plantar, extensión, dorsiflexión plantar, extensión y circulares. Y a partir de ahí, el cuádriceps, el que todo el mundo se conoce, tira fuerte de él, clava la rodilla detrás, muy bien, suelta siempre despacio, no pegues el tirón del bloqueo, ¿vale? Porque esto bloquea, esto al final puede crear pequeños desgarros y nos vamos al siguiente. Siempre coge bien fuerte, rodilla atrás y talón a glúteo. Fuerte, siempre fuerte, mantener una fuerte tensión. 4, 3, 2, nunca sueltes fuerte, destensa primero, quita esa tensión corporal, esa tensión muscular, sueltas. Muy bien, tenemos el cuádriceps, pasamos al siguiente, vámonos. Muy bien, pues nada, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Hemos trabajado ya el gastrocnemio, sóleo, lo que es la parte del gemelo, ¿de acuerdo? Con la articulación que tiene el tobillo, luego hemos subido, hemos trabajado la rodilla, un poquito la movilidad de la rodilla, articulación de la rodilla, la rótula o patela. Entonces hemos trabajado el cuádriceps, ahora nos vamos a ir a la parte antagonista del cuádriceps, nos vamos a ir a trabajar todo el bíceps femoral. Vale, para el bíceps femoral tenemos también varios tipos de estiramiento diferentes. El más típico, ya lo sabes, sería coger, bloquear las rodillas, arquear el cuerpo, puntera, los tobillos, cortar abajo y mantener con la carga de peso a mitad de planta, ¿de acuerdo? A mitad de planta. Sobre todo lo importante en este caso es tener las rodillas bloqueadas para que todo el tren posterior esté trabajando e irte a la puntera. Importante bloquear rodillas y notar la tensión en la parte superior por encima de la rodilla, isquiotibiales. Flexionamos ligeramente antes de subir y arriba. Bien, sigue, sigue. Sigue porque vamos a hacer otro de los típicos sobre el bíceps femoral, ¿de acuerdo? Que sería, obvio, alinea el cuerpo, busca la puntera de pie
deja caer, siempre rodilla bloqueada, porque si no, si flexionas la rodilla te va a costar muchísimo llegar a que el isquiotibial esté trabajando fuerte, ¿vale? Aguanta. Muy bien, se nota enseguida. Entonces, liberamos tensión y fuera. Siempre libera tensión antes de salir de cualquier bloqueo, ¿de acuerdo? Alinea bien, bloquea y poco a poco abajo. Muy bien. Si el cuerpo tiembla, buena señal, ¿de acuerdo? Buena señal. Estira, mantén la tensión, siempre nota, incluso quieres forzarlo un poco más, la puntera hacia ti, fuerte. Muy bien, bloqueas la pierna de apoyo, aún marcarás más tensión todavía. Si la flexionas se nota un poco menos, si la bloqueas se nota un poco más. Siempre para liberar un bloqueo, flexión, ayuda y abajo, ¿de acuerdo? Tenemos el isquiotibial hecho, pasamos al siguiente. Muy bien, pues como aquí en la parte media, ¿de acuerdo? Tenemos algunas dudas sobre qué es la cadera, qué es la pelvis, dónde están las crestas ilíacas, sacro, etcétera. Esto es algo muy sencillo, ¿vale? Lo voy a explicar de una manera muy genérica. Y por favor que nadie me critique porque voy a explicar de una manera genérica, para que todo el mundo lo pueda entender. Bien, toda la estructura que la gente considera que es la cadera, realmente es la pelvis, ¿de acuerdo? Todo se llama la pelvis. Entonces, ¿la cadera qué parte es? La cadera es la parte donde se inserta el fémur con la pelvis. Ese hueco que todo el mundo reconoce, donde está la articulación del fémur, que vale, de la pierna, con la pelvis, ¿de acuerdo? Eso se llama cadera. Después está la otra estructura, que sería la pelvis. La zona de sacro, la tenemos justo aquí atrás, donde acaba la columna vertebral, ¿de acuerdo? La zona más baja del lumbar, que se inserta con la pelvis, es parte de la pelvis, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las crestas ilíacas. La gente no sabe muy bien lo que es. Son los dos huesos estos que están justo aquí arriba, ¿vale? Esto que todo el mundo puede tocar fácilmente. Bien, pues estos son las crestas ilíacas, pelvis y cadera. ¿De acuerdo? Luego tenemos el sacro y más o menos lo podemos dejar así, que es una manera muy genérica y muy amplia, ¿de acuerdo? Pues todo esto tiene movilidad. Bien, tenemos la anteversión pélvica y la retroversión pélvica, ¿de acuerdo? Esto es importante. Anteversión pélvica parece que sea como hacia adelante. Realmente la anteversión pélvica se hace hacia atrás, que es como si sacaras el culo hacia atrás y crearas una curva lumbar mucho más aguda, ¿de acuerdo? Entonces, este movimiento de sacar el culo hacia afuera y crear la curva lumbar sería la anteversión pélvica, y la retroversión pélvica, aunque parece que va hacia atrás, es voltear la cadera hacia adentro, hacer una contracción abdominal y sacar un poco la zona del pubis, ¿de acuerdo? Entonces ahí, aplanando además el lumbar, tendríamos la retroversión pélvica hacia adelante y la anteversión pélvica hacia atrás. Así es como realmente deberías de calentar un poco la zona de la pelvis. Y luego tienes los movimientos circulares, que todo el mundo conoce perfectamente, para hacer un buen calentamiento de toda la zona media, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahí, esta parte articular ya la tenemos completamente caliente, porque hemos hecho retro, ante y circulares, y ahora es cuando vamos a estirar abductores, fascias, zona más lateral, cinta iliotibial, etcétera, y glúteo, ¿vale? Vamos a estirar esa parte. Hecha esta explicación, empezamos. Muy bien, pues vamos a por el abductor, ¿de acuerdo? Típico que todo el mundo conoce, te puedes desplazar hacia los laterales. Si además colocas la puntera del pie lo vas a notar mucho más, y uno que realmente a mí me gusta sería flexionando y colocándonos sobre la puntera del pie, abajo del todo, y fuerzas un poquito y se nota enseguida como el abductor está trabajando bien fuerte, ¿de acuerdo? Sí que parece isquiotibial, porque parece que realmente al tener el bloqueo de la pierna, si esta pierna la colocara completamente recta, entonces notaríamos el bíceps femoral de una manera súper sencilla, ¿de acuerdo? En esta misma posición, pero al abrir el ángulo, abductor es lo que estoy notando, único y exclusivamente. ¿Quieres forzarlo más? Ya sabes. Más abajo con más fuerza y haciendo más tensión. Este músculo es importante que lo estires con calma. Es importante que además luego, antes de soltar, como en todos los otros ejercicios, uses una flexión para destensar todo lo que tú tenses. Tienes que destensarlo con cuidado. Esto es como si fuera una goma, ¿de acuerdo? Tú coges la goma y tienes dos opciones. Uno, soltarlo de manera brusca, por lo tanto vas a ir disparado y puede ser que incluso te lesiones, imaginando que es una goma, o puedes destensarlo de una manera mucho más cuidadosa. Esa es la buena, ¿de acuerdo? Flexionamos y luego hacemos el cambio. Primero te colocas, y una vez estás cómodo, marcas la tensión y ahí estamos, perfecto. Todos los estiramientos puedes estirarlos más de 20 segundos, 30 estaría genial.
20 considero que es más que suficiente para hacer un pre o un post entrenamiento, ¿de acuerdo? Y ahora, sobre todo, recuerda que estamos haciendo grandes cadenas musculares. Siempre podemos hacer un vídeo con algo mucho más específico. Sobre todo, déjamelo en la caja de comentarios y podemos hacer todo lo que desees. Venga, extensamos y arriba. Muy bien, nos toca estirar la de glúteo, ¿de acuerdo? Entonces es algo que seguramente habéis visto en alguna actividad colectiva, en clase y demás. Es algo muy sencillo, vente conmigo. Bien, varias opciones. Una, si cruzas aquí, flexionas y por dentro de la pierna que tienes flexionada coges la pierna contraria, ahí tienes un buen estiramiento de glúteo. Muy bueno. Se nota enseguida. Zona media, zona alta, zona piramidal. Tienes la opción B. La opción B es algo muy sencillo que todo el mundo hace en los gimnasios. Esta. O esta. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, luego trabajaríamos el lado contrario. Desde aquí. Se nota enseguida. Esto es un buen ejercicio para estirar el glúteo. Y aparte nos estamos llevando lateral, fascia isquiotibial, etc. Como en todo, aguanta siempre unos 20 segundos aproximadamente por cada pierna. ¿De acuerdo? Una flexión cervical. También puedes hacerlo en plano, no hay absolutamente ningún problema. En plano tal vez no des un poquito más, tal vez puedes subir mucho más, aunque aquí buscas una curva mucho más amplia. Con esto tenemos estiramiento del glúteo. Pasamos a la siguiente. Muy bien, pues para trabajar la zona del lumbar, que es una zona un poquito más concreta, más difícil de poder aislar, en este caso nos vamos a llevar toda la zona del dorsal porque es súper complicado realmente no estirar toda la cadena posterior. Cuando te quieres llevar la cadena media, que sería la zona del lumbar, es muy complicado no llevarse la zona posterior, que sería la zona del dorsal y trapecio, cervical, etc. Y la zona más baja, que sería glúteo y en segunda instancia el isquiotibial, o sea, toda la parte de atrás, ¿de acuerdo? Para trabajar zona media es muy complicado aislarlo, pero hay un buen ejercicio, por lo que hemos explicado antes, de la retroversión pélvica, que es muy importante que lo hayas aprendido. Entonces, en cuadrupedia, a ver enseguida cómo es, podemos hacer una curva dorsal con una retroversión pélvica, lo cual nos llevará a hacer una curva absolutamente perfecta de toda la cadena posterior y eso hará que puedas estirar realmente el lumbar. Algo que no deberías hacer, que la gente suele hacer para estirar el lumbar, porque me siento más cómodo y me siento mejor arqueado hacia atrás. Ese es el problema, porque eso es un gran problema, porque realmente tú no estás estirando la cadena posterior, la estás haciendo una contracción, que sería una contracción, no una elongación. Y tú para estirar necesitas elongar. Por lo tanto, acuérdate de que no puedes contraer un músculo. Para estirarlo necesitas hacer una elongación del músculo. Vete para abajo. Y en este caso, cuadrupedia, haríamos una extensión, una curva y una retro. Y en esta curva y en esta retroversión pélvica nos estamos llevando el lumbar en una elongación. Estamos estirándolo al máximo, ¿de acuerdo? Vale. Posición natural, curva, retro y ya tenemos el lumbar estirándola. Aguanta 20 segundos en esa retroversión pélvica con una contracción abdominal para llevarte toda la cadena posterior media para hacer un buen estiramiento del lumbar. Lo tenemos, posición natural, curva, retro, aguantamos esa retro, extensamos, así de sencillo tenemos el lumbar. Cambiamos al siguiente. Muy bien, para el dorsal tenemos varias opciones, siempre sería buscar una curva, pero si te coges a cualquier otra cosa, vas a forzar mucho más todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a elongar el dorsal, cogemos, flexionamos siempre y dejemos caer el peso. Cogemos la cabeza y fija. Ya lo tienes. Algo tan sencillo. Todo el dorsal, toda la espalda está en curva, el dorsal junto con el serrato está amplio. ¿Vemos? ¡Wow! Y tenemos varias maneras de hacerlo para poder aislar los laterales de la espalda, ¿de acuerdo? Entonces podrías colocarte de lado y dejarte caer. Podrías trabajar mucho más si aparte elongas de esta manera. Te llevas toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Luego solamente tendrías que trabajar el lado contrario. Incluso podrías hacer, en vez de dorsal en curva,
un poquito más plano, pero solo un poquito más plano, y siempre dejando caer para que estire toda la cadena posterior y se lleve todo el músculo en elongación. Siempre los estiramientos son elongaciones, nunca contracciones. ¿Los has hecho? Pasamos al siguiente. Muy bien, pues aprovechando que tenemos esta maravillosa farola valenciana que hay justo aquí detrás, vamos a estirar el pectoral. Tenemos varias maneras de hacerlo. Uno es algo tan sencillo como entrelazar los dedos posterior a ti y hacer un bloqueo de codo, incluso aprovechando para hacer antebrazos. Y fíjate, ya tienes el pecho completamente elongado. Ahí estás estirando el pectoral completamente, aparte estás estirando manguito rotador, lo cual ahora te explicaré porque vamos a pasar para hombro enseguida y te explicaré el movimiento. Incluso puedes hacerlo un poquito más en esta posición. Siempre cuando voy a soltar la goma, acuérdate de hacerlo de una manera muy suave. No podemos soltar el pecho como si aquí no pasara nada, porque lo más fácil es que te crees una contractura tú mismo, un desgarro, y tengas un problema, lo cual te va a costar dinero porque vas a tener que ir a fisio o vete a saber. Siguiente, y vente conmigo para hacer pecho, aprovechamos lo que hemos dicho. Auténtica farola valenciana, ¿eh? Esto es auténtico. Bien, tenemos varias opciones. Siempre cuando estiremos el pectoral, la inserción junto con el hombro, manguito rotador y demás va a hacer que estiremos el manguito rotador, ¿de acuerdo? Sobre todo en los ejercicios de estiramiento de pecho. Por lo tanto, te recomiendo que hagas el típico calentamiento que hemos estado hablando siempre de manera articular. Hemos subido a la zona superior y ya empezamos a tocar el pectoral con la zona del hombro. Por lo tanto, acuérdate de hacer rotaciones, frontales, posteriores, incluso laterales o superiores. Todo esto para mover la articulación, algo que es muy básico cuando vayas a estirar el pectoral, ¿de acuerdo? Cogemos, miramos al lado contrario, ya tenemos todo el pectoral, aislando solamente un grupo muscular concreto. Aparte estamos con el manguito rotador y como estamos estirando, elongamos y empezamos a calentar la zona del bíceps y la zona de los antebrazos. Lo podemos trabajar también haciendo un cambio de mano y agarrando en esta posición. Y sería exactamente la posición exactamente igual. Bien, pues acuérdate que siempre tienes que hacer, obviamente, los dos lados, tirando bien y colocando bien la posición. Pecho hecho y pasamos al siguiente, ¿de acuerdo? Vamos. Muy bien, ya nos va quedando mucho menos, ¿vale? Hemos estado trabajando de la parte de abajo hacia arriba. Hemos trabajado movimientos articulares, luego movimientos de grupos musculares específicos, aunque siempre te vas a llevar algo más por delante. Como hemos trabajado el pecho, nos hemos llevado un poquito el hombro por delante. Hemos hecho movimiento articular del hombro. Ahora entonces, por lo tanto, vamos a pasar a trabajar directamente el hombro. Algo muy sencillo. Pasar la mano por delante, hacer una compresión hacia el pecho y ya estamos estirando toda esta cadena posterior del hombro, cadena lateral del hombro. Súper sencillo, muy sencillo. Podemos hacerlo del lado contrario haciendo simplemente este movimiento. Ya lo tienes. También podemos trabajarlo, con el pectoral nos hemos llevado la zona frontal del hombro, el manguito rotador. Aún así, ahí también lo tendrías. Podríamos estar perfectamente estirando el hombro de esta manera y luego solamente tienes que hacer un cambio de muñeca y colocarte lo más recto posible para que solamente sea el hombro el que se está llevando todo el trabajo. En este caso mantén el cuello recto porque si haces esta lateralización, este romastoideo te lo estás llevando por delante también. Entonces vamos a aislar solamente este movimiento más adelante. Algo tan sencillo como subir un poquito el hombro, destensar, seguimos. Muy bien, pues para los siguientes estiramientos que vamos a trabajar el bíceps, el tríceps. En el bíceps concretamente nos vamos a llevar también por delante el antebrazo, porque al final si esto es una contracción, la elongación es el movimiento contrario, que es lo que tenemos que hacer para estirar. Por lo tanto, desde aquí tenemos que marcar una tensión corporal. ¿Cómo? Con el típico estiramiento del antebrazo. Ahí tendríamos una elongación del bíceps, aunque sea un estiramiento bastante más notable para la zona del antebrazo. Pero esta es una manera muy concreta en la cual puedes trabajar la elongación del bíceps. Puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes apoyarte contra una pared y hacer compresión contra la pared, hacer una presión contra la pared. Podrías hacerlo en el suelo
con la palma de la mano en diferentes posiciones. Vas a tener una contracción del tríceps, lo cual te está diciendo directamente que estás haciendo una elongación del bíceps. Son músculos antagonistas y trabajar a la contra, ¿de acuerdo? Muy bien, pues de esta manera trabajaríamos la zona del bíceps, pero antes de hacer esto necesitaríamos mover articulación del codo, acuérdate que hay que mover la articulación, y la de la muñeca. Por lo tanto, articulación del codo es algo muy sencillo, y la articulación de la muñeca tienes diferentes maneras de poder moverla. Circulares, haciendo estos pequeños movimientos, hacia adelante, hacia atrás, tienes muchas maneras de poder mover la articulación. Realmente la más eficaz y la principal realmente sería hacer círculos hacia un lado y hacia el otro, y luego especificar el estiramiento para bíceps. Bien, pasamos entonces a por el del tríceps. Venga, vamos a por ello. Muy bien, pues ya estamos terminando prácticamente, entonces vamos a ir a por el del tríceps, que es algo que todo el mundo conoce. Se pueden hacer de muchas posiciones diferentes, tanto los que yo he hecho, se pueden hacer de 1000 maneras diferentes. Yo solamente te voy a explicar de manera genérica lo que puedes hacer, algo tan sencillo como en 5 o 10 minutos en tu casa, en el gimnasio, en cualquier otro sitio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a por el tríceps, algo que ya has hecho de sobra. Esto es algo bastante sencillo, algo que se hace en cualquier gimnasio, es el movimiento más estándar para estirar el tríceps, aunque tienes otras maneras de poder hacerlo, tanto contra la pared como contra el suelo. Mira, y te voy a enseñar algo muy sencillo. Mira, vente conmigo, para que lo veas. Es exactamente lo mismo. Y te lo voy a enseñar del lado contrario, fíjate. Si coloco el codo, que es sencillo colocar aquí, ya ejerce la fuerza, lo que pasa es que aquí tengo más rango para poder meterme, por lo tanto vamos a notar mucho más que estamos estirando el tríceps. Descensa siempre con cuidado, y es algo tan sencillo como eso. Entonces el tríceps lo quitamos de encima, nos falta solamente uno. El cuello, lo más importante, la cervical, ¿de acuerdo? Vamos a pasar por el último. Muy bien, y ya terminando, esternocleidomastoideo, cervical, y terminamos. Realmente es la parte que a mí más me gusta y con la que siempre termino, es la parte para mí más importante y sobre todo en la que la gente normalmente suele sufrir bastante más contracturas y demás. El error siempre va a estar en, me duele un poco aquí, crack, crack, crack. Esto es un gran error, ¿vale? Eso lo debería hacer un osteópata, una persona profesional, un fisioterapeuta o incluso un quiromasajista para poder descontracturarte y ayudarte un poquito a que se vayan esos dolores, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer tiene que ser todo muy controlado, marcando una ligera tensión poco a poco, como hemos estado haciendo hasta ahora, y cuando destenses esa tensión tiene que ser muy cuidadosamente, y sobre todo cuando vamos a tratar la zona del cuello. Muy bien, ¿cómo yo estiro siempre el cuello y solamente el cuello? Bien, movimientos circulares, intenta evitarlos, por favor, no los hagas. Sí, todo el mundo te va a decir que esto a lo mejor es lo más eficaz. Pues no, no lo es, ¿de acuerdo? Hay que mover el cuello con muchísimo cuidado. No estamos hablando de cualquier otro sitio mucho más potente, con una musculatura mucho más fuerte. Estamos hablando de una zona muy delicada. Vamos a marcar lo primero, una tensión muscular con el hombro. Hombro que se lleva a la zona más baja, esternocleidomastoideo, trapecio, etc. Bien, luego simplemente hay que dejar caer ligeramente el cuello, y ya notas una tensión bastante más amplia que se extiende desde el trapecio hacia el cuello y cervical, ¿de acuerdo? Una vez tienes esta tensión, no destenses y simplemente tienes que dejar caer un poco el peso, nada más. Bien, para liberar esta tensión es algo tan sencillo como destensar primeramente el hombro, bajar el brazo y luego colocarse recto. En esta posición no se te ocurra destensar la goma a lo fuerte, ¿vale? De manera agresiva, porque realmente es lo más ineficaz y lo que realmente te va a causar más problemas. Entonces, para trabajar la zona contraria, recuerda, marca siempre primero una tensión muscular, luego deja caer ligeramente el cuello, la tensión muscular se extiende y luego marcas una ligera tensión voluntaria, ¿de acuerdo? Luego tenemos algo tan sencillo como destensar esa fuerza, esa tensión muscular, bajar el brazo y colocarnos rectos. Bueno, en este caso tenemos los laterales del cuello, ahora vamos a trabajar simplemente la cervical. Sencillísimo, sencillísimo. De la manera que yo lo hago y cual ella es la que más me gusta en mis clases, fíjate, flexiono, dejo caer el cuello, la espalda, coloco tras nuca con una extensión y subo haciendo una tensión vértebra a vértebra.
termino siempre en esta posición. Luego es algo tan sencillo como aislarlo. Podrías primero dejar caer siempre el cuello de una manera muy ligera, muy natural, y luego cuando tienes esa ligera tensión muscular, esto es cuando la fuerzas de una manera muy ligera, ¿vale? Dejarías caer la cabeza, destensa primero y muévete después, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hablamos de cervicales, es algo muy delicado y deberías de tener muchísimo cuidado. Muy bien, pues prácticamente lo tenemos todo hecho. Podemos especificar mucho más, pero eso lo veremos en los siguientes vídeos. Cortamos. Muy bien, muchísimas gracias a todos los suscritos al canal, a todos los que estáis viendo, estáis suscritos o no estáis suscritos, todos los que estáis viendo y habéis aguantado hasta el final. Muchísimas gracias. Para mí es súper importante que aguantéis hasta el final del vídeo y que realmente le deis un like por aquí abajo. ¿De acuerdo? Que os suscribáis al canal sería algo brutal, algo increíble y os lo agradecería realmente de corazón. Si me dejáis un comentario y tenéis alguna duda sobre algún estiramiento, si queréis ver algún vídeo que todavía no esté en el canal, me lo podéis dejar justo por aquí abajo. Bueno, dicho esto, ya sabes, siempre de corazón te voy a agradecer que aguantes hasta el final del vídeo. Un gran beso, nos vemos en los siguientes vídeos, que vienen con sorpresa. Chao.